Con 5 hijos temblando de frío y un trineo partido en dos sobre el lomo de la sierra, Elena se preguntó, por primera vez en su vida, ¿qué se hace cuando el mundo entero parece empeñado en arrancarte de lo que te pertenece? Era enero de 1912. La sierra, más allá del pueblo, dormía bajo una capa blanca que no perdonaba. El viento venía en ráfagas, como si la montaña exhalara sus recuerdos, y la nieve, dura y cortante, hacía memoria de todas las pisadas antiguas. Elena sostenía a Sofía, la niña menor, pegada al pecho con la manta de lino que aún conservaba olor a harina y a pan del último horno. A su lado, Tomás, con 10 años que le daban la robustez de los que ya han visto demasiado, arañaba la madera del trineo intentando asegurar lo que se podía salvar. Los otros niños, pequeños y sorprendidos, se pegaban unos a otros como si el calor humano fuera la última defensa contra un mundo que se volvía contra ellos. No había lugar para clemencia en la cara de Evaristo aquella mañana. Su voz, cuando ordenó la salida, rugió seca como la leña partida. «No vuelvas, estas tierras son mías ahora». Evaristo no era un hombre nuevo, era el cuñado que siempre vio la casa familiar como un obstáculo molesto, el que supo aprovechar la ausencia de un marido para transformar derechos en apropiaciones. Pero no era un monstruo mítico, su ambición tenía nombres humanos, ganado, alquileres, favores a cambiante favor, y una manera de mirar que exprimía posibles beneficios del silencio de la viuda. Elena no replicó. Las palabras caían en su cuerpo como el frío, pero la acción requería más que discursos. Iba detrás de los pocos fardos permitidos, acarreando la esperanza trocada en una bolsa de tela, las pocas losas que no habían podido romper, la pequeña imagen de la Virgen que la abuela le había dado y que ahora solo servía para sostener la mirada cuando la desesperación la sorprendía. Cerró la puerta detrás de ella con una reverencia que fue más pena que respeto. La casa se quedó con el olor de su paso, el pueblo con las opiniones murmuradas que se llevan en la lengua como si fueran piedras. Caminaron hasta el filo del camino que la gente del pueblo llamaba simplemente el Espinazo, una cresta de roca y nieve que marca la ladera y que a la vez protege y amenaza con cortar el paso. Al principio fue lento, el arrastre del trineo haciendo un ruido sordo, la madera quejarse por el peso y la velocidad baja que impone la pendiente. La nieve hacía una música amarga bajo los pies, crujidos que recuerdan huesos. Tomás se echó al frente a empujar cuando el viento arremetía y las mantas parecían nulas. Elena notaba cada respiración de los niños como si fuera la suya. Cuando uno dejaba de respirar un poco más profundo, el miedo la atravesaba con una electricidad nueva. La noche cayó con una rapidez que sorprendió a los hombres del pueblo. En menos de una hora, la blancura densa y fría hacía invisibles las siluetas. Las sombras se alteraban, hasta volverse algo que se mueve por voluntad propia. Elena sintió los dedos de las manos entumecerse. La piel se le quebró en pequeñas líneas rojas. Forzó una sonrisa a Tomás cuando éste le mostraba la pequeña risa burlona que tenía de vez en cuando para ocultar la preocupación. El niño le devolvió la mirada con una seriedad de hombrecito. «No te preocupes, madre. Llegaremos a la cueva antes de que sea noche cerrada», dijo, y Elena creyó en la valentía de su hijo más que en la promesa del mismo destino. El trineo no aguantó. Llegaron al punto donde la sierra se inclina y corta el paso. La madera reventó con un sonido seco, como una costilla partida. Fue una traición mecánica. Una pieza que se dio y dejó a la familia suspendida, el último recurso hecho pedazos. La carga quedó amontonada en la nieve como un cuerpo abatido. El frío entonces se volvió menos mente y más músculo, empujaba los huesos hacia adentro. Tomás trató de arreglar con trozos de cuerda, con manos que sangraban por el roce, pero la madera estaba quebrada irreparablemente. Elena, sin perder la compostura, miró a su alrededor buscando un refugio, una hendidura entre rocas, la sombra de un pino, cualquier promesa de techo. Recordó a doña Marta, la posadera,
quien siempre decía que las montañas tienen memoria y que a veces te devuelven lo que les diste. Era una frase de quien conoce el trato con la naturaleza. La tierra que fue labrada de mucho sudor no siempre olvida la mano que la trabajó. Elena rió por dentro ante la ironía. No tenía tiempo para fe, solo para cálculo. La cueva más próxima estaba a 1 hora a paso forzado. Si el viento aumentaba, podrían no llegar. Decidió entonces que la noche se enfrentaría con lo que había. Una pequeña depresión entre rocas que ofrecía algo más de amparo que la loma. Allí, con los niños acurrucados, con la manta como moneda única entre la vida y el frío, Elena encendió la primera intención de fuego. No había madera seca. El águila de la sierra se había llevado años sin permitir mucha vegetación. Rompió las pequeñas ramas secas, recogió virutas de corteza y con manos que ya no sentían calor, intentó encender con una cosa muy vieja, una boxa de pedernal que había heredado de su marido. El primer chispazo fue tímido, el segundo un suspiro, y cuando por fin una llama pequeña lamió la hojarasca, los niños soltaron un suspiro que resonó entre las piedras. La luz de esa hoguera era un cuerpo pequeño que reunía calor y esperanza. No alcanzaba para mucho, pero bastaba para secar las manos y para calmar por un rato el pánico. Elena ofreció las primeras monedas que llevaba para comprar pan, pero se resistió a entregarlo todo. Sabía por experiencia que no hay caridad sin dos caras. La ayudaba a sobrevivir, pero también la dejaba sin fuerzas para reclamar. Guardó una parte para lo esencial y repartió el resto con la discreción que una mujer sin apellido necesita para sobrevivir entre vecinos que miran con curiosidad. La imagen de la Virgen, envuelta en una esquina, miraba con una calma que Elena no alcanzaba a interpretar, consuelo o acusación. Sea lo que fuese, su madre le enseñó a no perder la compostura en público, y en privado, a llorar sin hacer ruido. La noche se adentró en la sierra, y el ruido del viento se volvió un lamento que parecía tener nombre. A cada rato uno de los niños se movía, y Elena apretaba más la manta, temiendo que el frío se llevara hasta la voz. Cuando el sueño empezó a acercarse, Elena notó que la nieve alrededor, compactada por las pisadas del día, tenía un brillo metálico en una parte cercana al trineo roto. No supo por qué lo notó, tal vez por costumbre. Las montañas tienen cambios sutiles, pequeños tonos donde algo escondido modifica la luz. Se acercó de nuevo, hincándose, porque la noche no perdona. Con guantes gastados y manos húmedas, tocó con el dorso de los dedos una superficie que no era piedra. El golpe seco, casi como una campana apagada, la hizo incorporarse. Un sonido metálico, claro y frío, escribió una frase en la nieve. Clank, pensó, aunque la palabra no tuvo lugar en su lengua, fue solo una resonancia que la sacó del letargo. Tomás la miró y sin preguntar se acercó. Hubo un silencio que pesó como una decisión. Cavar en esa nieve era como abrir una herida, pero Elena no conocía otra manera de evitar que la noche les robara la vida. Hizo lo que hizo cada mujer que ha sido arrinconada por la historia. Puso las manos donde la tierra resistía y empezó a arrancar nieve con uñas y con la palma. La temperatura mordía el interior de su cuero, el contacto con la tierra fría quemaba como si fuera rotura nueva. Los dedos se llenaron de sangre, la sangre brilló en la pátina blanca y la sensación de dolor la sacudió con la claridad de todo aquello que es necesario. Al principio pareció nada, un listón de madera, luego una esquina que se revelaba dura y trabajada hasta reconocerla como obra humana. El corazón de Elena se aceleró como si fuera un tambor que anuncia una procesión. A cada golpe, la oscuridad de la noche parecía más pequeña. A cada puñado, la certeza de que allí había algo distinto crecía. El trineo roto quedó olvidado en la nieve y la familia se arremolinó alrededor del punto donde la tierra se abría. Cuando la pala improvisada, unas pocas tablas, las manos rotas, alcanzó la tapa, un sonido, breve y metálico, se escapó del hueco, un clank que no pertenecía a la montaña, sino a la memoria de una casa que guarda llaves. Elena dejó de respirar por un momento. La nieve sobre la tapa había amortiguado la historia. Ahora, con ese sonido,
La historia volvía como si la tierra misma hubiese decidido devolver un pedazo de lo que atesoró. La tapa se rompió en los bordes, la humedad dejó marcas negras en la madera, y cuando Elena logró arrastrar con esfuerzo el objeto fuera del agujero, se encontró ante un baúl pequeño, con herrajes oxidados y un candado antiguo que aún mantenía una forma digna. No era un cofre pirata con ornamentos estridentes. Era algo honrado, pesado, con una costura de manos antiguas y voluntad de secreto. La nieve se adhería a su costado como si la montaña intentara recuperarlo, pero el baúl, esa caja de madera, cerrada al tiempo, ya estaba en manos de Elena. Tomás abrió el candado con un golpe seco de piedra. No tenía la llave, y la paciencia no era lugar al que acudir cuando el frío los amenazaba. El cerrojo cedió con un sonido que fue, de nuevo, metálico y definitivo. Nada explotó. Ninguna luz sobrenatural los abrazó. Lo que ocurrió fue más austero y a la vez más potente. La tapa cedió y un olor a metal viejo y a pliegues de papel húmedo salió del interior, mezclándose con el aroma a humo y lana quemada de su pequeña hoguera. Dentro, lo primero que la luz mostró fue un montón de monedas. No eran monedas nuevas ni llamativas, eran piezas desgastadas por manos de varios dueños, con la pátina que adopta el metal cuando vivió en bolsillos humedecidos y bajo sudores de hombres que trabajaron la tierra. Brillaban tenue, como si se avergonzaran de su propia posibilidad. Debajo de las monedas, envueltos en paños de lino amarronado, había rollos de papeles, escrituras con sellos, hojas con caligrafía antigua, un título que, aunque el tiempo lo había besado con manchas, aún ostentaba la letra firme de una merced antigua. Elena, con los dedos temblando y la sangre seca en las cutículas, sacó una moneda y la sostuvo a la luz de la hoguera. No era oro puro, pero tenía valor, tenía la capacidad de comprar pan, de pagar un hospedaje, de contratar a un alguacil por un día cuando la ley se necesitara. Pero las monedas no eran la única sorpresa. El rastro de tinta en los papeles hablaba otro idioma. Nombres, deslindes de terreno, referencias a mercedes del virreinato y títulos al portador. Eran pruebas. No eran documentos modernos, no estaban redactados con un lenguaje que prometiera procedimientos de hoy. Eran, sin embargo, evidencia tangible de que aquello que Evaristo había tomado, algo en la escritura podía devolver. El sonido del metal, el clank que la sierra había guardado entre la nieve, era ahora la llave de una posibilidad. Elena repitió el gesto como si quisiera convencerse de que no estaba soñando. Las manos de Tomás temblaban en un movimiento que no tenía tiempo de asimilar miedo. Recogió otro rollo de papel, limpió con la manga la caligrafía y leyó las palabras que, para él, sonaban como un mapa de justicia. No comprendía todas las letras, pero la palabra título se le quedó en la garganta como si fuera una promesa que pudiera llegarse a cumplir. La mente de Elena se llenó de escenarios como quien abre un baúl de luz. Noches sin frío para los niños, pequeñas compras en la posada, la posibilidad de llamar a un alguacil y pedir que haga cumplir lo escrito. Pero enseguida la razón se impuso a la fantasía. Los papeles eran viejos y podían ser disputados. Evaristo tenía influencias y el pueblo, en su mayor parte, prefería no mojarse en asuntos que pudieran traer problemas. Ella sabía leer la vida más que el papel. Aún así, la evidencia era tangible y su tacto en la mano era un argumento que ninguna palabra podría disolver. La montaña, la que minutos antes parecía un adversario, parecía haber guardado secretos enterrados por manos que no existían ya, por familias que habían vivido en la tierra y marchado, por guerras de otras épocas. Decir que la montaña respondió sería simplificar. No hubo un gesto consciente de auxilio, ni un latir divino en la roca. Lo que ocurrió fue otra cosa más compleja y humana. La tierra, fértil de historias, devolvió objetos humanos. La memoria del suelo, los surcos donde se enterró un cajón por miedo, el montículo protegido por nieve, devolvió aquello que había sido escondido. Elena lo vio así, un acto de correspondencia entre lo que los hombres hicieron y lo que la tierra guardó. Fue una respuesta que, si se quiere, pertenece a la materia tanto como a la historia.
Antes de que la noche se tragara totalmente la loma, Elena guardó las monedas en una bolsa y envolvió los papeles en la piel de una de las mantas. No tenía la certeza de que los documentos resistirían el juicio de ojos de más autoridad, pero eran pruebas, y para ella eso bastaba. Cada moneda contaba una noche caliente, una hogaza de pan, un poco de sal. Cada título, una posibilidad de restituir lo que había sido usurpado. Sus ojos, acostumbrados a medir el peligro, vieron la ruta antes de que su mente la nombrara. Bajar al pueblo, buscar un aliado que supiera tratar con la escritura, encontrar un alguacil que acompañara la lectura pública. Pero todo eso necesitaba más que valentía. Necesitaba testigos, necesitaba ley y necesitaba cuidado para no ser despojada otra vez. En la distancia, como una figura recortada contra la loma, apareció la silueta de una persona que se acercaba a paso lento. ¿Un viajero? ¿Un jornalero regresando? El perfil de la figura se fue haciendo reconocible con la luz mortecina. Era el posadero, doña Marta, con su capa pesada y el sombrero ladeado, conocida por su trato justo, por el fuego que mantenía en la posada y por la costumbre de recibir a quien llega sin preguntar demasiado. Doña Marta detuvo su paso, clavó los ojos en el baúl entreabierto y no dijo palabra al principio. Miró a los niños, al trineo roto, a los papeles desordenados, y luego inclinó la cabeza como quien recibe la noticia de algo que ya venía oliendo desde detrás de la puerta. Elena, al ver a doña Marta, sintió que una puerta interior se abría. Tener a alguien que reconociera la desesperación sin convertirla en espectáculo le daba casi tanta seguridad como la ropa seca. Doña Marta se acercó, dejó caer su bolsa de leña y, sin grandilocuencias, recogió una moneda, la puso a contraluz y asintió. «Esto vale, hija». Hay hombres que saben leer estos papeles, pero tendrás que bajar al pueblo y tendrás que hacerlo con cuidado. Evaristo no perderá los suyos sin pelear, y nosotros no hacemos pleitos nocturnos. El pueblo mirará y el alguacil hará lo que pueda si hay pruebas. La voz de doña Marta no era promesa, era experiencia curtida en ascuas. Elena escuchó cada palabra como si fueran pequeñas leñas para su fuego. La decisión no podía postergarse. Tenía a su familia exhausta y una noche que podía darles la vida o la muerte con la misma ligereza con que entrega la nieve una forma. Guardó los papeles, envolvió a Sofía, se aseguró de que Tomás tomara la parte de las monedas que les permitiría sostener la bajada. La figura de Evaristo, aún presente en las memorias de la puerta cerrada, se perfiló como un enemigo que podía recurrir a la violencia del poder doméstico, un hombre con dinero, con amistades en el pueblo, que creía en su derecho. El plan que comenzó a formarse en la cabeza de Elena no era épico ni espectacular. No pensó en gritos ni en batallas, pensó en pasos, caminar hasta la posada, usar un poco del metal para pagar a quien sirviera de testigo, buscar al escribano que leyera los papeles, caminar hacia la justicia con la evidencia en los puños. Sabía que se trataba de reducir la violencia con más papeles, con más voces, con más personas que tuvieran memoria. La ley, imperfecta y lenta, era al menos un campo donde se podían colocar pruebas y esperar que la comunidad mirara. El viento, sin embargo, no se había detenido. A cada embate, la sierra parecía preguntarle a Elena si estaba dispuesta a sacrificarlo todo por intentar recuperar lo suyo. Sus manos, que todavía olían a metal, cerraron el baúl con cuidado y dejaron la tapa apoyada contra una roca, como una promesa a la espera de cumplirse. El fuego les dio calor por unas horas y la noche consumió sombras. Pero en lo profundo de Elena algo había cambiado. No era ya solo la viuda a la que se le arrancó la casa, era una mujer con pruebas en las manos, una mujer que sabía que la tierra, de algún modo, había devuelto una pieza de lo suyo. Antes de bajar al pueblo, Elena se sentó apartada, mirando el baúl a la luz decayente y el contorno de la montaña que se recortaba con la promesa del amanecer. Los niños respiraban un sueño corto y febril.
Tomás, vigilante aún, dormía con la frente arrugada, la mano sobre la pequeña imagen de la Virgen que no dejaba de sostener como si fuera un amuleto cotidiano. Elena pensó en su marido, en su nombre, en su risa cuando aún las cosas tenían futuro, y en cómo la vida se compone de piezas pequeñas que juntas pueden construir un destino. La tierra había respondido de una manera fría y concreta. Ahora le tocaba a la comunidad responder con algo cálido y humano. El alba todavía no había llegado cuando Elena comenzó a cargar el baúl de regreso al trineo roto con ayuda de Tomás, los niños medio dormidos y la expectativa de que doña Marta los cobijara. Las monedas estaban en la bolsa interior, las escrituras envueltas y protegidas. El peso era físico y simbólico, algo que podía comprar pan y algo que podía ordenar justicia. Al bajar por la ladera, la sierra parecía contemplar cada paso, como si evaluara la sinceridad de quienes de nuevo hacían camino hacia la vida. El lugar, ese que había devuelto, se quedó con el hueco en la nieve. La montaña no había hablado, pero había actuado como un testigo que restituyó lo escondido. Había, sin embargo, peligros inminentes que no podían soslayarse. Evaristo podía reaccionar con astucia y con fuerza, podía movilizar a jornaleros, a hombres del pueblo que prefieren la quietud a la disputa. Podía también recurrir a pequeños atropellos, la compra de voluntades, la intimidación en la noche, la utilización de la costumbre contra la verdad. Y el pueblo, testigo de 1000 historias, no siempre se posiciona por la injusticia de la víctima, a veces calla, porque callar resulta más seguro. Elena lo sabía, pero la evidencia en sus manos era un argumento que nadie podía tirar al fuego sin quedar manchado. Mientras caminaban hacia abajo, con la nieve oxidándose a sus pasos, Elena se permitió una pausa breve para preguntarse si la tierra, al devolver aquello, le señalaba un deber nuevo. No bastaba con recuperar la casa. Si existía una verdad en esos papeles, quizás aquello obligaba a algo mayor, cuidar a los que el frío encuentre en el camino, abrir un refugio, convertir la pena en un deber de auxilio. La idea se asentó en ella con la fuerza de quien advierte una certeza. Si la tierra puede sostener secretos, la comunidad debe ser capaz de sostener vidas. Llegaron al pueblo cuando la luz apenas empezaba a granar los contornos. La plaza, todavía con piras encendidas, y el olor a café que alguien vendía en una cuadra, miró con curiosidad a la viuda y sus hijos que bajaban cargados con un baúl. Las miradas, siempre, son un compás social. Unas interrogaban, otras juzgaban, unas pocas ofrecían el gesto de ayudar. Doña Marta abrió la posada como se abre una puerta de consuelo, sin preguntas de más, con una taza de líquido caliente que parecía curar más que el pan. Elena, con la voz aún ronca por la noche, narró a medias lo que había hallado. Doña Marta consultó con el gesto de quien mide y, sin extender el juicio, ofreció su sala para examinar los papeles. La mañana prometía, pero la distancia entre la posibilidad y la restitución era aún larga. Los papeles, una vez desplegados en la mesa de madera, mostraron caligrafías que necesitarían un ojo experto. Había sellos, signos de antigüedad y la palabra merced que aparecía con la solidez que solo el tiempo da a la tinta. Doña Marta sugirió llamar al escribano del pueblo y, si hacía falta, hacer las cosas en presencia de testigos. Elena sabía que los pasos siguientes requerirían dinero para pagar el desplazamiento, para asegurar que alguien pudiera dar fe de la autenticidad. Sacó entonces una de las monedas y la puso sobre la mesa. No era un soborno, era el precio de la ley en un tiempo donde incluso la justicia pide que le paguen su atención. Mientras esperaban al escribano, la gente se empezó a acercar, algunos con curiosidad, otros con reserva. Entre murmullos se escuchó el nombre de Evaristo. La presencia del cuñado no tardó en percibirse. Recorrería el pueblo como un enjambre, midiendo cómo reaccionaba la gente, tanteando las posibilidades. Elena sintió un estremecimiento, pero sacudió la duda como quien niega un insulto. Tenía algo en las manos. Tenía evidencia, y tenía, si no la garantía de la ley,
la fuerza de la verdad demostrable. El escribano llegó con su cuaderno y su pluma, el traje de siempre, y una paciencia que solo da el tiempo. Leyó con voz grave los papeles, pronunció palabras que Elena no alcanzó a comprender del todo, pero que arrancaron asentimientos en algunos y seños en otros. Uno de los documentos, al deslizarse por sus dedos, mostró una nota que mencionaba deslindes, lindes y la aclaración de ser títulos al portador, herencia que debía ser reconocida si la posesión mostraba continuidad y coherencia. Hubo un murmullo en la sala. Esas líneas son como otro idioma que habla de derechos en una época donde el papel tiene valor. Afuera el viento traía rumores de que Evaristo no tardaría. La familia se agrupó cerca de la chimenea de la posada. Los niños comieron pan y bebieron un líquido caliente que les hizo la piel más viva. Elena, sin dejar de mirar la puerta, sintió la responsabilidad transformarse en algo más denso. No le alcanzaba con proteger a los suyos. La verdad, una vez probada, podía servir a más. La idea del refugio que la montaña ya le había respondido como posibilidad comenzó a tomar forma. Un sitio donde los viajeros que el invierno busque no sean expulsados al frío, donde la tierra se convierta en testigo visible. Pero todo eso debía esperar al momento en que la ley hablara con nombre propio. Evaristo, cercano y peligroso, avanzaba en su juego. Elena preparó la garganta para la defensa sin violencia, un acto de lectura pública de los papeles, la petición formal ante el alguacil, testigos que juraran que la casa, de siempre, había sido de su familia. Había que traducir la memoria en documentos y los documentos en autoridad. Sabía lo que pedía: paciencia y firmeza. Su corazón latía con la fuerza de quien ha descubierto que su destino puede girar sobre una pieza de metal fría. El pueblo, mientras tanto, comenzaba a tomar una posición que no estaba escrita todavía. Algunos temían a Evaristo, otros al conflicto. Había, sin embargo, entre las mujeres de la posada una solidaridad que se desplegó sin grandilocuencias. Mantas, comida, pequeñas voces que decidieron mirar del lado de quien tiene las manos llenas de la verdad. Doña Marta, con su experiencia en noches duras, sostuvo que la ley era lenta pero posible. La verdad con testigos pesa más que la voz de un hombre con poder, dijo, y Elena sintió la voz de la comunidad acercarse como un brasero oculto que empieza a calentar sin llamar la atención. Así terminó la ascensión de la primera jornada, con un baúl descubierto que no prometía milagros, pero abría caminos, con papeles que podían devolver una casa y con la decisión de bajar a la plaza y presentar evidencia ante los que tenían autoridad. Elena no tenía certeza sobre el final de esa pelea. Lo que sabía era que algo en la sierra había respondido a su desesperación, devolviéndole herramientas que eran de la tierra y de la historia. Ahora debía convertir aquello en acción, leer, testificar, llamar a la ley y organizar a la gente. Y, más allá de eso, pensó en un sueño mayor que guardó en silencio, un refugio en el espinazo de la sierra, abierto para quien la nieve sorprenda, un sitio que devolviera a la montaña la función de proteger. El día clareó con un gris pálido que prometía frío, y en la plaza la gente se movía como si entrara en una escena que solo había visto en conversaciones. Elena se detuvo un segundo, miró el baúl cubierto en su regazo y sintió que la sierra, con su silencio grave, les observaba. El lugar había respondido. Ahora tocaba a ellos responder con algo humano, convicción, estrategia y la paciencia necesaria para devolver a la vida aquello que la injusticia había intentado arrebatar. Y en ese gesto de obedecer a la verdad, Elena comprendió que la lucha sería larga, pero también que ya no estaba sola en su deseo de justicia. Si esta historia te toca, suscríbete y comenta desde qué ciudad nos miras. Me gustaría saber desde dónde viaja quien escucha esto. La posada olía a pan caliente y humo, a madera rescoldada y a la humedad del invierno.
Doña Marta puso sobre la mesa una taza humeante para Elena y otra para Tomás, y en el silencio que siguió al primer sorbo, quedó claro que ya no se trataba solo de recuperar una casa, se trataba de restituir una dignidad. La gente del pueblo, que al principio había mirado con recelo, fue reuniéndose en la sala, atraída por la evidencia y por el rumor que las monedas habían encendido. Entre los que llegaron había un escribano con ojos pacientes, un par de jornaleros conocidos por su honestidad y, al fin, un hombre de estatura ancha, rostro curtido y un gesto oficial, don Anselmo, el magistrado que, aunque no ejercía en la capital, tenía autoridad moral para mediar y para convocar al alguacil cuando la comunidad lo solicitaba. Don Anselmo no era un juez de toga, vestía ropa sobria y hablaba con la parsimonia de quien conoce los tiempos largos de la justicia. Tomó los papeles con respeto, los colocó en la mesa, limpió la caligrafía con la punta de la manga y dijo sin dramatismos que aquello podía valer. No por ser palabras del escribano, sino porque en la tinta y el sello, en la mención de deslindes y mercedes, había una lógica que la vieja costumbre reconocía. Títulos antiguos, al portador, que atestiguaban derechos que el tiempo no elimina por sí mismo. Pero también advirtió que la ley es una cerda que come tiempo y que en el pueblo las influencias de Evaristo podían pesar. Si hay algo que pesa más, añadió, es la voz de los vecinos y la presencia del alguacil que haga cumplir lo escrito. Su voz fue tosca y a la vez una promesa moderada. La ley sería llamada si se juntaban testigos y se manifestaba la voluntad de la comunidad de apoyar la restitución. Evaristo, al enterarse de la noticia, no tardó en aparecer en la plaza con la arrogancia de quien cree que el dinero desecha la memoria. Llegó acompañado de 2 peones, sus pasos rápidos y seguros, su mirada escalando los rostros que se atrevían a mirarlo. Al ver la posada llena y escuchar los murmullos que la puerta dejaba escapar, supo que la situación no era trivial. Habló en voz alta, con la desfachatez de quien presume tener causas y favores. Negó la autenticidad de los papeles, insinuó que podrían ser una invención o un engaño de la viuda para atraer compasión. A su lado, los 2 peones murmuraban y algunos pocos vecinos se apartaron del lado de Elena por miedo a las represalias. La estrategia que Elena había concebido en la loma, paso a paso, cobró forma con la lentitud necesaria de quien no quiere tropezar. Reunir testigos que juraran la posesión anterior de su hogar, presentar los títulos ante la autoridad y solicitar la intervención del alguacil para que, con el respaldo del pueblo, ejecutara una orden formal de desalojo si los papeles lo permitían. El procedimiento no era instantáneo ni exento de riesgo, pero tenía una fuerza que la violencia bruta no podía sustituir. La ley escrita, el testimonio público, la visibilidad de la acción en la plaza. Si algo definía aquello, era que la lucha se llevaba a cabo con palabras soportadas por testigos y por la legitimidad que la comunidad pudiera otorgar. Para asegurar que la plaza estuviera llena de testigos honestos, Elena y doña Marta pidieron a los jornaleros que pasaban por la posada que se quedaran y presenciaran la lectura. Ofrecieron comida y abrigo a quienes aceptaran dar fe. No era soborno, pensó Elena, sino el precio de la verdad en una comarca donde la pobreza a menudo obliga al silencio. Los hombres se quedaron, algunos con recelo, otros con la certeza amorosa de que la historia de la viuda no era única. Tomás, que había sido la fortaleza tranquila en la noche, se mantuvo a un lado, recibiendo pequeñas miradas de orgullo que Elena apenas notó. Cuando la plaza estuvo dispuesta, con la gente en círculo, don Anselmo pidió formalidad, que se colocaran los papeles sobre una mesa grande, que el escribano los leyera en voz alta y que se recogieran las firmas de quienes podían dar testimonio sobre la posesión antigua de la casa. Había tensión en el aire, como una cuerda que a punto de romperse guarda una energía que puede volcarse en cualquier dirección. Evaristo, desde la acera opuesta, no ocultaba su incomodidad. Su silencio era un intento de intimidar, pero la presencia colectiva le robaba la escena. La lectura del título fue lenta. Los términos antiguos se enredaban con la pronunciación actual, pero la sustancia emergió clara. Deslindes que mencionaban la loma y el espinazo,
la casa con su huerto pequeño, una merced antigua que hablaba de reconocimiento de tierras a familia que las habitara. En el murmullo que siguió a cada frase se podía oír el peso de la historia. La tinta, pese a su edad, portaba una verdad plausible. Algunos, al comprender la densidad del documento, murmuraron a favor. Otros se quedaron en silencio, dejando que la novedad tomara su espacio. Evaristo reaccionó como quien intenta tapar una herida con palabras. Descalificó la autenticidad, cuestionó sellos, insinuó que la firma podía ser simulada. Fue un acto previsible. Entonces doña Marta dio un paso adelante y con la franqueza que la conocía, preguntó en voz alta si había testigos de la posesión pasada. Uno a uno, un par de ancianos del pueblo que recordaban la casa en tiempos del marido de Elena, asintieron y relataron con precisión cómo aquella morada había sido de la familia de ella desde hacía varias generaciones. Sus testimonios, sencillos y firmes, pesaron como piedras en la balanza. El escribano, con los ojos que habían visto muchos pleitos de barro y pan, levantó la mirada y dijo que la documentación, sumada a los testimonios, bastaba para que la autoridad interviniera. Explicó que en el procedimiento que se solía seguir en estas sierras no se requería la sofisticación de la ciudad. Con la firma de un magistrado y la presencia del alguacil, se podía ordenar la restitución de la posesión ante indicios claros de derecho. Don Anselmo asintió, y con una serenidad que no admitía regateos, declaró que firmaría la petición para que el alguacil ejecutara la orden de desalojo si la posesión resultaba debidamente acreditada. Para ello, se necesitaba el pago de los honorarios del alguacil y un pequeño gasto por la exposición pública del procedimiento. Era, en la práctica, la moneda que solicitaba la Administración de Justicia en un lugar donde la distancia entre ley y geografía se paga en pasos y en plata. Elena había previsto ese tramo. Ante la comunidad y don Anselmo, presentó las monedas que había hallado, las mismas arrugadas y con pátina que pesaban en la mano con la certeza de que podían comprar atención y resguardo. Usó parte para cubrir los costos inmediatos, el desplazamiento del alguacil, el pago del escribano, la compensación para los testigos que aceptarían declarar. No fue una transacción cómoda, fue la inversión de quien pone sobre la mesa el precio de la dignidad. Algunos vecinos miraron la escena con una mezcla de comprensión y envidia, otros con el alivio de quien observa que la ley, con su lento andamiaje, puede también servir para algo. La jornada culminó con la llegada del alguacil, un hombre de rostro severo que traía la autoridad en la postura y no tanto en la floritura. Con la documentación firmada por don Anselmo y con los testigos presentes, el alguacil se dirigió a la casa ocupada. Se formó una comitiva que incluyó a Elena, a Tomás, a doña Marta, al escribano y a varios jornaleros dispuestos a servir de testigos. La plaza se vació en un murmullo expectante. La gente que había mirado distante ahora quería ver cómo la ley desplegaba su red en la vida concreta. Evaristo todavía no había sido forzado por la ley para ceder. Colocado en su porche, con la mirada dura, mostró la insolencia de quien esperaba que el dinero y el compadrazgo le protegieran. Al ver la fila que avanzaba, llamó a sus hombres. Trató de envalentonarse con amenazas suaves y con promesas de juicios futuros. Pero en aquel día, la voluntad colectiva se presentó como un muro. La presencia de los jornaleros, de los testigos y del alguacil convirtió el problema en un asunto público, y la palabra de la ley, pronunciada con calma y en voz alta, dejó poco lugar a la bravuconería. La orden de desalojo fue leída en voz alta ante la casa. Se acreditaba la posesión ancestral. Se requería que el usurpador desocupase y restituyera el inmueble a la viuda y a sus hijos. Los plazos eran cortos.
El acto de restitución debía ocurrir de inmediato o el alguacil forzaría la acción en caso de resistencia. Evaristo, acorralado por la evidencia y por el ojo público, protestó con furia moderada. Intentó amenazar con demandas y con denunciar la falsedad de los papeles. Pero los testigos, con sus firmas en la hoja, la mirada firme y la memoria común, neutralizaron su discurso. Ante la ley y la gente, su argumento perdió cuerpo. No hubo violencia ritual ni duelo de machetes. La restitución fue al mismo tiempo un resultado de papeles y de comunidad. Con las indicaciones del alguacil, Evaristo tuvo que desalojar la casa. Se marchó sin arrebatos sangrientos. Sus pertenencias se recogieron. Los jornaleros que lo acompañaban se dispersaron y la gente, en silencio, observó el acto como si se tratara de la reparación de una herida. Elena, con las manos temblorosas y la mirada sostenida, entró de nuevo en la casa que le había sido sacada días antes. El olor del hogar antiguo, mezclado con la certeza del polvo removido, patrulló la estancia como un juramento renovado. No hubo alegría exultante, hubo en su lugar una gravedad que sabía que la restitución era solo un paso en un camino más largo. Los primeros días tras la restitución fueron de obra humilde y de decisiones prácticas. Se necesitaron manos para reparar el trino, madera para el techo, comida para la mesa y, sobre todo, cuidados para sacar del cuerpo de los niños el frío que había calado hasta los huesos. Las monedas que Elena había traído sirvieron para encargar una pequeña reparación urgente, comprar harina y pagar la labor de unos hombres que reforzaron la estructura de la casa. Parte del dinero, todavía, se reservó con la visión de aquello que Elena había pensado en la loma. Un refugio en el Espinazo, un sitio para proteger a viajeros y vecinos que la nieve sorprendiera. Pero la viuda no quiso que la restitución fuera solo para su beneficio particular. La memoria del baúl y la respuesta de la sierra habían señalado algo más grande. Convocó, con la moderación de quien pide y no exige, a una asamblea en la posada. Madres y jornaleros, ancianos y niños llegaron a escuchar la propuesta. Destinar parte del hallazgo a la compra de tierra que permitiera consolidar un lugar de acogida en el Espinazo y crear una cláusula testamentaria, un testamento social que asegurara que ese refugio permanecería para quien la nieve sorprendiera. La idea encontró resonancias. La experiencia de la expulsión de Elena no era un caso aislado, y varios vecinos contaron historias de viajeros ahogados por la tormenta, de familias expulsadas sin razón, de órdenes de desalojo que nunca eran revisadas. Les llevó tiempo ponerse de acuerdo en los detalles, que no eran pocos, el lugar preciso en el Espinazo donde el refugio mejor se asentaría, quién administraría los recursos, cómo garantizar la continuidad del asilo en el futuro y la manera de integrar la figura de Elena como matriarca de esa obra sin que ello supusiera el despotismo de una sola persona. Decidieron, con la madurez del pueblo que sabe que la ley es frágil, crear un pequeño consejo. Doña Marta por su experiencia y hospitalidad, Tomás por su energía y la atención que mostraba hacia los demás, un jornalero respetado por su honestidad, y don Anselmo como garante para los papeles que habrían de conformar el fideicomiso. Elena, con modestia, aceptó ser la cara visible del proyecto, la mujer que había cavado en la nieve y había devuelto la esperanza. Compraron, a precio de mercadeo, una pequeña ladera en el Espinazo. No una propiedad grande, sino un punto estratégico donde la cresta ofrecía abrigo y donde un refugio podía ser visto desde el camino. Construyeron con la solidaridad de muchos. La comunidad aportó mano de obra. La madera se consiguió entre trueques y jornadas, y el dinero del hallazgo sirvió para pagar materiales que no podían obtenerse con trabajo. La construcción fue austera, pero resistente. Paredes de piedra amontonada, techo fuerte, un horno central y literas de madera. Se puso una pequeña cruz en la entrada para marcar su carácter de refugio y memoria, más que de templo. Fue una señal cultural que la gente entendía como llamada a la hospitalidad más que a la liturgia.
La cláusula testamentaria que Elena insistió en redactar no era jurídica en los términos modernos, pero sí clara. Ese refugio permanecería como asilo para quien la sierra sorprendiera, sin distinción de apellido ni condición. Se prohibía el uso de la finca para fines de lucro que expulsaran a viajeros, y el Consejo Administrador tendría la obligación de destinar parte de los recursos a mantener el lugar en pie y a auxiliar a quien necesitara abrigo. Don Anselmo y el escribano redactaron el documento con ese propósito, lo sellaron con la firma de los testigos y lo depositaron en la casa del pueblo para que, en caso de disputa, existiera memoria pública de la voluntad comunitaria. Con el tiempo, esa decisión se convirtió en ley no escrita y en costumbre efectiva. El refugio del Espinazo salvó a caminantes, recibió a madres con hijos que huían de temporadas malas, resguardó animales en noches de tormenta y se convirtió en punto de reunión para la comunidad cuando las heladas venían más fuertes. Elena supervisaba con manos cansadas pero ordenadas el reparto de mantas y el arreglo del horno. No buscó nunca que su nombre fuera prominente, prefería que el lugar hablara por sí mismo. Sin embargo, la gente ya hablaba. La viuda que hizo un refugio en la loma, decían, y la historia fue, poco a poco, tomando el tono de leyenda. Don Evaristo, por su parte, fue desplazándose de la vida del pueblo en una línea que no merecía celebraciones. Tras el desalojo, su talante se endureció. Intentó recuperar lo perdido con movimientos legales tardíos y en ocasiones con la maniobra económica que en su carácter le parecía más hábil. Compró tierras pequeñas en la periferia, intentó arrendar habitaciones y con el tiempo se fue quedando aislado. No hubo una venganza sangrienta ni un duelo épico. La historia sancionó su deterioro moral con la fatiga que producen las malas acciones. Sus antiguos amigos se distanciaron. La reputación que había cultivado se hizo áspera. Dicen los que lo vieron en sus últimos años que murió sin la red de apoyo que antes le sostenía y que su entierro fue discreto, como si la comunidad hubiera decidido sepultar también la necesidad de regodearse en su caída. Fue la forma en que la vida cerró el ciclo, no con un ajuste de cuentas violento, sino con la evidencia de que la ambición desmedida termina por aislar. Esa conclusión trajo alivio a Elena, pero no gozo. Su sentido de la justicia no prosperó en el regodeo. La enterraron, a Evaristo, como se entierra un hombre que fue muchos nombres en la comarca, y con la ceremonia humilde que la comunidad decidió. Una misa breve, un gesto de despedida y la puesta de la tierra. No hubo algarabía, hubo más bien un pacto tácito de mirar adelante sin recrearse en el recuerdo. Para Elena, la escena fue una lección clara sobre la fragilidad humana. La restitución había ocurrido, y con ello la posibilidad de alar hacia una vida que no se sostuviera en la repetición de las humillaciones. Los años que siguieron confirmaron que el refugio no fue una obra efímera. Enseñaron también algo que Elena no había anticipado del todo. El hallazgo en la nieve no solo devolvió tierras, ni compró finalidades, abrió una responsabilidad que la comunidad quiso asumir. Los niños crecieron con la idea de que la sierra podía ser tanto enemiga como guardiana, y que la tarea humana era hacer de la memoria del lugar un recordatorio de cuidado. Tomás, al cumplir la adolescencia, se convirtió en el administrador práctico del refugio. Reparaba literas, guiaba viajeros y aprendía de doña Marta el oficio de buen hospedero. Elena, con el tiempo, pasó a un rol más institucional. Escribía las reglas, mediaba disputas menores y velaba porque la voluntad original no fuera conculcada por apetitos individuales. También hubo dificultades, la escasez de recursos, la tentación de vender partes de la tierra para obtener dinero inmediato, las discusiones sobre si el refugio debía modernizarse para recibir a más gente o si debía permanecer tal y como fue concebido. En cada ocasión, la comunidad recordó la noche del baúl, la imagen de la madre cavando con las manos, las monedas y los papeles. Esas escenas servían de brújula para decidir,
y aunque la legalidad evolucionó con los años, el corazón del asunto permaneció. La sierra había respondido a una necesidad humana, y la respuesta que tocaba ahora a la gente era mantener ese compromiso. Con el paso del tiempo, la historia de Elena se volvió un relato que las madres contaban a sus hijos en noches donde la nieve golpeaba las ventanas. No como fábula, sino como testimonio de que la dignidad se gana con la perseverancia y la comunidad se sostiene con actos concretos. En la posada, doña Marta colocó una tabla con los nombres de quienes habían contribuido en la construcción y las pequeñas mejoras del refugio. La placa no celebraba heroísmos, sino trabajo compartido. El refugio se convirtió también en escuela improvisada en inviernos largos, cuando los maestros no podían llegar desde la capital. Tomás organizaba lecturas junto al horno y los niños aprendían las cartas y los signos que Elena había descubierto en aquellos papeles que habían sido el inicio de todo. El destino de Elena continuó marcado por esfuerzo y cuidado. Vivió muchos inviernos más, con la templanza de quien ha visto la fragilidad humana de cerca. Nunca buscó riquezas ostentosas. Se conformó con un hogar reparado, con la gratitud silenciosa de quienes encontraron abrigo y con la placidez que da la certidumbre de haber obrado bien. Sus arrugas contaban jornadas de trabajo y noches en vela, y su voz se fue haciendo más baja pero más segura. En su testamento personal, no el institucional del refugio, sino el que dejó para su propia casa, pidió pequeñas instrucciones: que el refugio se mantuviera libre, que las mantas se guardaran en un lugar visible y que si la sierra golpeaba con furia a un viajero, debían abrir las puertas sin preguntar su apellido. Cuando llegó la hora de su sepultura, el pueblo entero acudió. La ceremonia fue sencilla. Se le dieron las oraciones que las familias comparten y una canción que las mujeres de la posada tarareaban en los duros inviernos. No hubo pompa, pero sí reconocimiento. En el pequeño cementerio, bajo la mirada de la sierra que tanta vez la había probado, Elena fue enterrada con la misma seriedad con la que había actuado, sin espectáculo, con gratitud y con el abrazo de quienes sabía que su vida había cambiado la de muchos. Tomás, ya olre, habló en su nombre y dijo que la tierra, que un día parecía haberla arrojado, la había devuelto en parte, no con milagros, sino con consecuencias humanas que la comunidad supo honrar. La leyenda que se tejió alrededor del refugio y de la mujer que lo fundó se narró de diversas maneras. Algunos hablaban de la sierra como si fuera un personaje que responde cuando se cava con honestidad. Otros, más pragmáticos, proclamaban que había sido el coraje de una madre y la voluntad de un pueblo los que habían producido la restitución. Ambas lecturas pueden convivir, y quizás en esa convivencia reside la verdad. El lugar no habló con voz humana, pero sí devolvió lo que los hombres habían escondido. La gente, por su parte, respondió con cuidado, con reglas y con memoria. Años después, en la entrada del refugio, alguien colocó un letrero sencillo: aquí se acoge al que la nieve sorprende. Nadie firmó con grandes títulos ni reclamó una gloria indecente. El aviso era suficiente. El espinazo del valle, que hace tiempo había sido la barrera que apartaba y castigaba, ahora tenía una función clara: proteger a los que pasan. La tierra no había dejado de ser lo que es, pedregosa, implacable en noches, pero la comunidad había aprendido a usar su memoria para dar abrigo. La sierra, por su parte, conservó su silencio. La historia de Elena, del baúl y del refugio se fantaseó y se limpió con el tiempo, como ocurre con toda verdad que pasa de boca en boca. Los jóvenes la escucharían con la incredulidad de quien cree que las guerras y las expulsiones son cosa del pasado, pero cuando llega una tormenta o cuando un hombre regresa destrozado por la miseria, la memoria vuelve a ser útil. En la posada, doña Marta, ya más vieja, seguía recibiendo viajeros. En las noches de nieve, cuando la mujer que ahora dirigía la cocina contaba la historia, los que escuchaban asentían con respeto.
La lección quedó clara. El lugar respondió, en el sentido de que devolvió lo oculto, y fue la voluntad humana la que tomó esa devolución y la convirtió en un deber para todos. Hoy, cuando alguien camina por la cresta y mira la pequeña construcción de piedra junto al sendero, puede imaginar la noche en que una viuda cavó con uñas rotas y en las sombras sacó no solo monedas, sino documentos que hablaron de derechos. Puede imaginar también la calma de la plaza donde la ley se hizo presente como un cuerpo de vecinos que no miró a un lado. Y puede entender que la justicia, en aquel rincón de la sierra en 1912, se alcanzó gracias a la conjunción de un hallazgo, la voluntad de una mujer y la decisión colectiva de convertir el dolor en cuidado. Si esta narración te ha movido, comparte en los comentarios una historia de superación que conozcas o desde qué ciudad nos sigues. Historias como la de Elena merecen viajar y recordar que la solidaridad humana puede convertir un hallazgo en refugio.